Buenos días. Nuestra materia se llama Teoría del Estado, compañeros. Vamos a ver que es una materia muy interesante. Esta materia, vamos a ver nosotros, bueno, su estudio de esta materia va a ser el Estado, ¿sí? Cuando yo escucho Teoría del Estado, ¿qué me viene a la mente, compañeros? ¿Qué es lo que para qué me servirá esta materia? ¿Tendrá importancia esta materia, compañeros? ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué me interesa saber el Estado? ¿Qué opinamos, compañeros? Jesse, Brian, ¿qué opinas? ¿Será importante? La teoría del Estado es como todo lo que habla acerca de, ¿no? O sea, la disciplina, las normas, todo lo de nuestro Estado, por eso el nombre de la materia, teoría del Estado. Me quiero imaginar qué es eso. Las disciplinas, la ética, las normas se llevan al mismo. Ok. ¿Alguien más, compañeros? Yo, profesora, que pues sí es importante saber sobre las teorías de nuestro estado, o más que nada de nuestro estado, porque es donde nosotros pues vamos algún día a litigar y a defender, y pues yo creo que tenemos que saber todo lo de nuestro estado. Ok. Bueno, vamos a tener lo siguiente. Vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es la teoría del Estado. Vamos a ver que es muy interesante. Este viene a ser como la primera, ¿qué será? El primer panorama que nosotros vamos a ver por lo que hace a varias materias que tiene relación con nuestra carrera. Por ejemplo, acá en lo de teoría del Estado vamos a analizar, como su nombre lo dice, ¿no? Vamos a analizar el Estado, ¿sí? Pero esta figura llamada Estado la podemos ver desde diversas concepciones, ¿sí? Por ejemplo, acá nos vamos a tener nosotros lo que es la base. Una vez teniendo la base, nosotros nos podemos dirigir a otras ramas del derecho. Por ejemplo, lo que es el derecho administrativo, ¿no? Lo que es el derecho fiscal, lo que es el derecho constitucional, ¿sí? Acá entonces vamos a iniciar a ver en qué consiste nuestra materia, ¿sale? Vamos a ver. ¿Qué es el Estado, compañeros? ¿Qué idea tienen del Estado? ¿Qué es el Estado? Pues es un lugar, bueno, ¿cómo decirlo? Es una ¿Mande? sociedad. El Ajá. Estado lo rige una sociedad. Dentro de eso, el Estado lo rige una sociedad que está basada en un código, en normas, leyes, y bueno, que nosotros tenemos como comportamientos sociales distintos, y pues nosotros conformamos el Estado. O sea, no es algo tangible como tal, o sea, no es algo que exista así físicamente, que tú puedas tocar un Estado, porque el Estado somos todos. Ok. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, por lo que dijo mi compañero Brian, que sí, que el estado somos pues las personas, que podría ser una comunidad social, y también pues somos, bueno, el estado es un territorio o algo así, o también hay gobiernos y pues nosotros, la comunidad, podría decir. Ujú. Bueno, para que exista un Estado se necesita, es forzosamente que tenga determinados elementos, ¿no? Si no existieran esos elementos, no podríamos hablar de un Estado, ¿no? Dentro de estos elementos, bueno, algunos autores nos dicen que son elementos anteriores al Estado, ¿no? Estos elementos, para que pueda existir un Estado forzosamente, como decían las compañeros, ¿no? Vamos a necesitar una población, vamos a necesitar un territorio, ¿no? Vamos a necesitar un gobierno, ¿sí? Si tenemos estos tres elementos, entonces estamos hablando de un Estado. Si no existieran estos tres elementos, no se podría conformar un Estado, ¿sí? Es por eso comentamos, hay algunos hay algunos tratadistas que mencionan que elementos son anteriores al Estado, ¿no? Anteriores necesarios para que podamos hablar de un Estado, ¿no? No podríamos hablar de un Estado si no hay población, ¿no? Si no hay población a quien gobernar, ¿no?
No podría haber un Estado si no existe un territorio, ¿no? Algo que lo pueda delimitar, ¿no? Y bueno, como comentaban los compañeros, ¿no? Forzosamente vamos a necesitar lo que es el gobierno, ¿no? ¿Qué es el gobierno? Pues bueno, vamos a tomar, cuando hablamos del gobierno o del poder, estamos hablando de las normas, ¿no? Para que pueda existir una convivencia pacífica, necesitamos estas normas, ¿no? De ahí que nosotros, bueno, nosotros ya como abogados sabemos, ¿no? Que todo se rige por el derecho, ¿no? Todo está regulado por el derecho. Es necesario que exista el derecho porque si no sería un caos, ¿no? Y el derecho de una u otra forma nos pone límites a nuestra libertad, pero también de una forma nos garantiza nuestra libertad, ¿sí? De aquí, bueno, ahorita vamos a estar hablando de estas cuestiones de lo que es el Estado. Vamos a ver cómo se conformó esta materia, ¿no? Teoría del Estado. Bueno, por lo que hace la teoría del Estado, también a veces encontramos el término de teoría general del Estado, ¿no? Pero bueno, de una u otra forma tenemos nosotros que cuando nos viene a la mente lo que es esta materia, teoría general del Estado, teoría del Estado, siempre van a venir a nuestra cabeza las interrogantes de qué es un Estado, ¿no? ¿Qué es un Estado? Y si el Estado realmente existe o nada más es un producto imaginario del hombre, ¿no? ¿Cuál es la realidad del Estado? ¿Cómo nace el Estado? ¿Cuáles son los elementos que lo conforman, ¿no? Bueno, por lo que hace, bueno, todas estas interrogantes que nos vienen a la cabeza las vamos a ir disipando en esta materia, ¿sí? Vamos a ver que es muy bonito nuestro derecho, ¿no? Y bueno, en esta materia también vamos a ver lo que es la relación que tiene el Estado con el derecho, ¿no? Acá vamos a ver lo que es el término de Estado de Derecho, ¿no? Cómo se crea este término, cómo nace este Estado de Derecho, ¿no? ¿Por qué es tan importante el derecho en un Estado? ¿Sí? Bueno. Tenemos entonces, vamos a hablar nosotros, decimos que esta institución, el Estado, vamos a nosotros considerarlo como una institución política. Es una institución política, pero esta institución es universal, ¿sí? Esta institución es lo que nosotros conocemos como Estado, ¿sí? Esta institución conocida como Estado tiene su origen en Europa a finales de la Edad Media. A finales de la Edad Media y de aquí esta concepción de Estado, bueno, tiene sus cimientos en las ideas y en obras de grandes pensadores, ¿no? Estos pensadores, bueno, tal y como nosotros sabemos, los estados van cambiando, ¿sí? Se van transformando. De ahí entonces que también, por lo que hace a la concepción, por lo que hace a los lineamientos que van a regular el Estado, pues de igual forma van a ir cambiando, ¿no? Se van a ir actualizando, ¿no? De ahí tenemos entonces que inicia así, decimos que a finales de la Edad Media y después de acá tenemos lo que es el surgimiento del Estado moderno, ¿sí? En este Estado moderno es donde ya se habla, por ejemplo, de las fronteras, ¿no? De la población que va a ser garante de derechos y obligaciones, ¿no? Esta población que ya va a tener derechos y obligaciones van a estar consagrados en una normatividad, ¿no? En una normatividad que vamos a conocer nosotros como es la Constitución, ¿no? Esta Constitución va a regir en un espacio geográfico determinado, ¿sí? Así es como entonces vamos a tener nosotros que se va a crear lo que es el Estado, ¿sí? Bueno, también tenemos que una vez que ya se crea el Estado, vamos a tener nosotros que va a existir normas, ¿no? Normas que van a regular cómo se va a conformar el Estado, cómo se va a manejar, cómo va a funcionar, ¿no? Acá entonces en toda esta gama de Estado nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, bueno, decíamos, ¿no? Los elementos constitutivos del Estado, ¿no? Acá vamos a encontrar lo que son el territorio, la población, el gobierno, acá también vamos a encontrar lo que es la soberanía, ¿no? Y cuando hablamos del gobierno, bueno, acá vamos a encontrar lo que es la división de poderes, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no? Aquí entonces decimos que es muy importante el que nosotros conozcamos el Estado, ¿sale?
Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar por favor con nuestra materia. Nuestra materia se llama Teoría del Estado. Ya vimos que el objeto de estudio de esta materia es el Estado, ¿no? El Estado. Pero bueno, cuando hablamos de Estado, pues estamos hablando de un término universal, un término que se utiliza en todo el mundo. Este término de Estado, este Estado va a estar conformado, va a estar regulado por normas jurídicas, ¿no? Estas normas jurídicas que van a estar delimitadas de acuerdo a su territorio, ¿no? Ahí va a ser el ámbito de validez de estas normas jurídicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Estado mexicano, tenemos que nuestra ley máxima, la ley más importante que nos regula a nosotros es nuestra Constitución, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, entonces ya nos queda claro, ¿no? La teoría del Estado, su objeto de estudio es, su objeto de estudio o su objeto de conocimiento, vamos a tener que es el Estado, ¿sí? Tenemos que, por lo que hace a la teoría del Estado, tenemos que esta nace, decimos que a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, aparece en Europa, ¿sí? Tenemos que en esa época se concebía el Estado como una forma de organización política. Una forma de organización política, es decir, es un territorio comprendido dentro de unas fronteras en el que va a habitar un pueblo concebido por un conjunto de sujetos de derechos y deberes, el cual va a estar sometido a un orden jurídico político, ¿sale? Ahí, así era la concepción que se tenía de lo que es el Estado. Si ustedes, si volvemos a checar lo que es esta concepción de Estado, tenemos que acá va a estar integrado en los tres elementos del Estado, ¿no? Territorio, población y gobierno, ¿vale? Bueno, entonces tenemos en primer lugar que la teoría del Estado es una disciplina científica, crítica y comunicativa, ¿sí? Acá tenemos que a través de esta teoría del Estado vamos a tener que a través de ella se va a formular un programa y un proyecto de futuro en el que se hace un lugar a una organización más racional de la sociedad humana desde el punto de vista político, ¿sí? Entonces acá hablamos que en el momento en el que se realiza este estudio de lo que es el Estado, bueno, nos sirve para que nosotros en el futuro, bueno, para que en el futuro esta sociedad que se está analizando, ¿no? Esta sociedad que va cambiando, ¿no? Que esta sociedad conocida como Estado que va a ir cambiando, bueno, se pretende que a través de los estudios que se realizan, bueno, se vaya mejorando la organización de este Estado, de igual forma, bueno, esta organización en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto social, en el aspecto jurídico, ¿sale? Bueno, también tenemos que a través de este estudio que se realiza, bueno, decíamos, ¿no? Se pretende mejorar lo que es el Estado, ¿no? También tenemos que a partir de este Estado, bueno, se va a proteger lo que es la igualdad y la seguridad de sus habitantes, ¿sí? También tenemos que por lo que hace esta teoría del Estado, tenemos que, sí, bueno, acá se va a conocer lo que es el Estado, pero sobre una óptica científica, ¿no? Esta óptica científica que se le va a dar, también va a analizar también lo que son los fenómenos políticos, ¿no? Estos fenómenos políticos igual tienen que estudiarse de una forma racional, ¿no? Para que así se puedan obtener los mejores resultados, ¿sí? Bueno, tenemos por lo que hace a nuestra pantalla, se nos dice que el Estado va a alcanzar los caracteres de científico
cuando el conocimiento que se adquiere a través de este estudio es reflexivo, ¿no? De igual forma es reflexivo, es objetivo, es metódico, es sistemático, ¿no? Y todo esto va encaminado a realizar la interpretación racional de los fenómenos políticos, ¿no? De ahí que es muy importante el estudio del Estado, ¿no? Decíamos que también el conocimiento del Estado nos va a servir mucho para poder entender otras ramas del derecho, ¿no? Como lo que es el derecho constitucional, ¿no? Cuando hablamos del derecho constitucional estamos hablando de cómo se conforma, el cómo está conformado nuestro Estado, pero desde el punto de vista de la Constitución, ¿no? El cómo fue cambiando nuestro Estado, ¿no? Cómo es la forma de gobierno de nuestro Estado, pero ¿por qué llegamos a esta forma de gobierno, no? Cuando hablamos nosotros del derecho administrativo, ahí hablamos de la administración del Estado, ¿no? Y cómo se lleva a cabo esta administración, cómo está conformado, ¿no? Cómo está conformada esta administración. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de derecho administrativo, nosotros hablamos eh, los organismos descentralizados, ¿no? Los organismos, de acá hablamos, por ejemplo, de lo que son las empresas de participación estatal, ¿no? Lo que es la centralización, ¿no? La centralización, ¿no? Las secretarías de Estado, ¿no? Toda esta forma, este mundo, ¿no? El cómo el Estado dentro de los fines que él busca, pues es el bienestar de su comunidad, ¿no? De la sociedad, de su pueblo, ¿no? Y bueno, pues, cuando nosotros hablamos del derecho administrativo, vemos cómo el Estado va a administrar estos recursos con los que cuenta, ¿no? De igual forma de cómo va a obtener estos recursos y cómo los va a aplicar para toda la población, ¿no? Para que de una u otra forma pueda lograr el Estado su objetivo, ¿no? Bueno, de ahí entonces decíamos que la importancia de esta materia, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la teoría del Estado, nosotros vamos a tener acá y vamos a nosotros tratar de entender qué clase de disciplina es la teoría del Estado, ¿no? Acá vamos a tener nosotros, bueno, la interrogante cuando hablamos de la naturaleza del Estado es qué clase de disciplina es, ¿no? A qué disciplina se refiere. Nosotros tenemos a varios tratadistas que hacen el estudio de esta naturaleza de la teoría del Estado. Tenemos al tratadista Adolfo Posada. Él nos dice que la teoría del Estado es el resultado que se persigue en la ciencia política. Esta ciencia política que debe de utilizar las tres disciplinas y sus métodos, ¿no? Así como instrumentos constructivos y a través de la combinación de la investigación filosófica con el método de la interpretación racional del Estado, nos va a dar los datos que ofrece la historia del Estado, ¿no? Manteniendo una posición crítica que permita rehacer constantemente los resultados obtenidos, ¿sale? Acá entonces, que es muy importante, ¿no? Es muy importante, bueno, analizar los fenómenos políticos, ¿no? Estos fenómenos políticos para que en base a ello se vayan analizando y se vayan cambiando. Bueno, una vez que se analizan, se observen cuáles fueron los errores, ¿no? Que se cometieron para no volverse a cometer, ¿no? Y poder mejorar esta situación, ¿no? Bueno, tenemos acá por lo que hace de igual forma, bueno, decíamos, ¿no? La teoría general del Estado, ya habíamos comentado que se crea en Alemania, ¿no? Se va a crear en Alemania y cuando se crea aporta una visión y una percepción sobre las características esenciales del Estado. Eh,
estas características bueno, que en aquella época, cuando se creó esta teoría general del Estado, esta tuvo impacto con los estados que venían evolucionando y estructurándose en la sociedad, ¿sale? Tenemos nosotros que la teoría del Estado, por su naturaleza, es una disciplina teórica, ¿sí? Es una disciplina teórica eh, y cuyo objeto de conocimiento va a ser el Estado, ¿no? Va a ser el Estado, pero también acá cuando se analiza lo que es el Estado, también se va a analizar lo que son los problemas fundamentales del Estado, ¿no? Y a través de esta teoría del Estado, pues se trata de darle soluciones a estos problemas, ¿no? Ahí entonces nosotros tenemos que, bueno, acá por lo que hace a la naturaleza del Estado podemos encontrar varios tratadistas, ¿no? Entre los tratadistas más importantes tenemos a Hermann Heller, ¿no? Él nos dice que el Estado es una organización que va a surgir en el mundo occidental, ¿no? Surge a partir del Renacimiento y bueno, decimos que surge a partir del Renacimiento y en consecuencia, una vez que surge, bueno, se empieza a realizar su estudio formal. Tenemos que para Hermann, así como para otros tratadistas, otros autores, ellos solamente consideran la existencia del Estado moderno, y ellos señalan que antes del Renacimiento no existían estados no existían estados en un sentido propio, ¿no? De esta época, ellos señalan que solamente existían organizaciones políticas, ¿no? Eh, Eso es lo que ellos señalan, ¿no? Ellos nada más, ellos consideran solamente al Estado moderno, ¿sí? Bueno, bueno, también por lo que hace a este Hermann Heller, él nos dice que los elementos del Estado, bueno, van a ser lo que es la división de poderes, lo que es la Constitución, lo que es el sufragio, lo que es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, lo que es la centralización del territorio, ¿no? Bueno, todo ello es lo que van a conformar lo que es el Estado, ¿sí? Pero también tenemos otro tratadista que nos habla de lo que es el Estado. Este tratadista es Jelinek. Él nos dice que el Estado siempre ha existido, ¿no? Ha existido en épocas anteriores al Renacimiento, ¿sí? Si bien es cierto, bueno, él considera que siempre ha existido, aunque con otra denominación, ¿no? Él también nos dice que el Estado ha ido evolucionando desde su forma más primitiva, ¿no? Basándose para ello en la existencia del ser humano, ¿no? En la existencia del ser humano, de igual forma para que, bueno, debe de existir, bueno, para que pueda configurarse el Estado, debe de existir el ser humano, debe de haber una organización política y debe de haber una autoridad que ejerza su función con un conjunto de normas, ¿no? Bueno, acá entonces nosotros por lo que hace a esta a esta teoría que sostiene este tratadista, bueno, acá podríamos, bueno, hablar, ¿no? De lo que es la naturaleza del hombre, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? El hombre por naturaleza es social, ¿no? De ahí que el hombre para que pueda existir o para que pueda desarrollarse, él se va a unir con otro grupo de personas, ¿no? Con otro grupo de personas, con esto se va a dar origen a lo que es la población, y para que él pueda sobrevivir, pues se va a sentar en un territorio determinado, ¿no? En un territorio determinado, y para que ellos puedan coexistir, pues se va a crear unas normas, ¿no? Se va a crear unas normas, se va a crear un gobierno, ¿no? De ahí entonces tenemos que de una u otra forma, pues, de una u otra forma, bueno, con lo que nos dice Hennikel,
Celinex, tenemos que de esta forma va a dar origen a lo que es, bueno, lo que es el derecho y a lo que es también el Estado, ¿no? El hombre por naturaleza es un ser social, ¿no? No podemos existir de forma individual, ¿no? De ahí entonces que de una u otra forma nos vamos a unir para poder conformar un Estado, ¿no? De ahí, bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, nuestra organización como Estado mexicano, pues tenemos, ¿no? Cuando hablamos, eh, estamos hablando de 32 entidades federativas, ¿no? Estas 32 entidades federativas se unen para conformar un solo Estado, ¿no? Un solo Estado que se va a llamar el Estado mexicano, ¿no? Se unen, cada Estado cede una parte de su soberanía para poder formar uno más grande, ¿no? Formamos uno más grande y de esta forma nos protegemos, ¿no? Nos protegemos porque de una u otra forma vamos a ser más poderosos unidos los 32 que estando cada uno de forma individual, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con lo que es el Estado, ¿no? Tenemos que, por lo que hace este tratadista, pues nos señala, ¿no? Que siempre ha existido el Estado, ¿no? Que bien con otros nombres, que bien este Estado ha ido evolucionando, pero siempre ha existido, ¿no? Y bueno, para que pueda existir, pues se necesita una organización política y una autoridad, ¿no? Esta autoridad que va a ejercer su función con un conjunto de normas, ¿no? De normas, bueno, en este caso de normas jurídicas, ¿no? Bueno, tenemos también que, por lo que hace este tratadista, considero que la teoría del Estado debe sustentarse en toda la información de los hechos y circunstancias que se han generado, ¿sí? Y la cual, bueno, estos hechos deben ser estudiados y analizados para lograr, eh, para lograr el estado actual, ¿no? Acá tenemos que, bueno, para que se logre este estudio, pues se necesita utilizar un método, ¿no? Un método en cada investigación, ¿no? Bueno, de acá entonces, este tratadista nos señala que el estudio de la teoría del Estado debe partir desde la época antigua hasta la época actual, hasta nuestra época, y así debe de ubicar en una dimensión correcta lo que es el Estado, ¿no? Bajo un criterio científico, ¿no? Tenemos entonces que, por lo que hace a la naturaleza del Estado, esta debe ser atendida desde diferentes aspectos, ¿no? Desde diferentes aspectos, toda vez que el estudio del Estado, pues es complejo, ¿no? Es complejo, tal y como habíamos dicho, ¿no? Toda vez que el Estado, bueno, no es un ser que se quede quieto, ¿no? Es un ser que va a estar cambiando, va a estar modificándose, ¿no? Igual si nosotros vemos, por ejemplo, cuando nosotros analicemos lo que es nuestro Estado mexicano, nosotros vamos a ver que, bueno, hasta la forma de gobierno de nosotros ha ido cambiando también, ¿no? Hasta la actual forma de gobierno, ¿no? Igual cómo se fue conformando nuestro Estado mexicano, ¿no? Bueno. ¿Sí, compañeros? Sí, profesora. Bueno, entonces para concluir por lo que es la naturaleza del Estado, vamos a tener que la teoría del Estado por su naturaleza vamos a tener que es una disciplina teórica, ¿sí? Es una disciplina teórica y bueno, bueno, tenemos también que la naturaleza del Estado debe ser atendida desde diferentes ópticas de acuerdo por su complejidad, ¿no? No es muy sencillo analizar lo que es el Estado, toda vez, bueno, si hablamos de los tipos de Estado, bueno, hemos tenido varios tipos de Estado, ¿no? ¿Sale? Hemos tenido, por ejemplo, lo que son el Estado socialista, el Estado capitalista, el estado de economía mixta, ¿no? Bueno, vamos a encontrar varias formas de estado, ¿no?
Vamos ahora a platicar de lo que es el objeto material y formal de la teoría del Estado, ¿no? Tenemos entonces que el objeto del Estado es una realidad controvertida y bueno, y también admiten numerosos y distintos enfoques para su estudio, ¿no? Tenemos que, por lo que hace a estos enfoques, bueno, podemos encontrar los siguientes, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía desde la filosofía hegeliana, vamos a tener que el Estado es el último momento de la evolución del espíritu, ¿sí? Acá nos dice que el Estado va a ser la manifestación de la eticidad absoluta. Acá nos va a tomar en cuenta lo que es la dimensión moral, ¿no? Acá en este aspecto, en esta filosofía hegeliana, acá señala que esta moral es el núcleo sobre el cual se va a articular lo que es la emancipación humana, ¿no? Tenemos que acá el ser humano va a aparecer relacionado con el Estado, pero en su condición más abstracta, ¿no? Como ciudadano, y tenemos acá que a su vez el Estado va a estar administrado por una clase, por una clase sin intereses específicos, ¿no? Es decir, van a ver acá van a estar en juego lo que son los intereses universales, ¿no? Acá tenemos entonces que la burocracia va a ser el garante de la emancipación humana, ¿no? Bueno, entonces tenemos que desde este punto de vista vamos a tener que entonces que esta concepción eh, es muy optimista, ¿no? Toda vez que es una concepción optimista, toda vez que pretende ser más realista y ve al Estado da al Estado como una forma de poder, de poder dar bienestar a su sociedad, ¿sí? Después de esto vamos a encontrar otra, otra escuela que nos habla de lo que es el objeto material y formal de la teoría del Estado, ¿no? Esta escuela vamos a tener nosotros lo que es la escuela, lo que es bueno, es una escuela más realista, acá se ve al Estado no como un producto histórico, ¿sí? Sino que se ve al Estado como un producto de la violencia, ¿no? Y del derecho de conquista. Acá tenemos que el derecho que el Estado pretende establecer está fundamentado en una injusticia, ¿no? De acá, bueno, a ver si estamos un poquito más claros, ¿no? Bueno, tenemos que desde el punto de vista de Engel, acá lo que toma en cuenta es lo que es la moral, ¿no? La dimensión de la moral, ¿no? Acá la moral tenemos que acá el que va a ser garante de bienestar de la comunidad va a ser el Estado, ¿no? ¿Sí me explicó? Va a ser el Estado. Después de esto vamos a encontrar otra, otra corriente que es una escuela más realista, ¿no? Acá en esta escuela vamos a tener que acá se visualiza al Estado como un producto histórico, pero de la violencia, ¿no? Y del derecho de conquista, y del derecho de conquista. Tenemos acá el derecho que va a tener el Estado va a estar fundamentado en una injusticia, ¿no? Toda vez que acá vamos a tener nosotros que acá, bueno, acá va a entrar lo que son las pretensiones expansionistas que hubo en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, allá en Europa, acá podemos hablar, bueno, dentro de estas expansiones, pues, encontramos lo que son las expansiones alemanas ¿no? del siglo XX. Acá tenemos entonces, eh, acá tenemos entonces una variante del origen violento del Estado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico, compañeros? Esta es una escuela más realista, acá tenemos entonces, y acá tenemos que el Estado
acá se abarca lo que es el derecho de conquista. Al ser un derecho de conquista, al cada estado quererse expandir, vamos a tener que este estado es un producto de la violencia, ¿no? Bueno, y un ejemplo claro, pues tenemos lo que son las pretensiones expansionistas, bueno, de los alemanes, ¿no? Los cuales se dan en el siglo XX. ¿Sale? Bueno. Tenemos nosotros acá entonces que el objeto de la teoría del Estado, como ya hemos mencionado, es complejo, ¿no? Al ser complejo también tenemos que es una disciplina compleja, toda vez que la idea, la pretensión de conocer al Estado bueno, radica en estudiar todos sus aspectos, ¿no? Todos los aspectos y en esta circunstancia tenemos que va a rebasar lo que son las disciplinas que, bueno, que de una u otra forma tienen relación con la teoría del Estado, ¿no? Tenemos entonces que el objeto Estado el objeto Estado, el cual es el objeto de la teoría del Estado, tenemos que es una realidad controvertida y que admite numerosos enfoques, ¿no? Para poderlo estudiarlo. Tenemos entonces que la teoría del Estado va a analizar los problemas del Estado de una forma amplia, ¿sí? A través de esta teoría del Estado se van a descifrar cuáles son las causas de los fenómenos políticos, cuáles son sus fines, cuál es su justificación, su justificación, y de igual forma va a tratar de explicar estos fenómenos políticos, ¿sale? También se va a analizar al Estado de una forma científica, eh, sin que se pueda hacer a un lado cuáles son los problemas bueno, los problemas de orden filosófico o bien de carácter histórico que va a tener el Estado, ¿no? Aquí entonces nosotros tenemos que, por lo que hace a la doctrina tradicional o clásica que va a estudiar al Estado, es lo que nosotros conocemos como teoría general del Estado o bien teoría del Estado, ¿sí? Tenemos que esta disciplina, bueno, ya hemos comentado, se desarrolla a partir del siglo XIX y de acuerdo a los antecedentes vamos a tener que va a culminar con la obra de Jelinek, denominada Teoría General del Estado, ¿no? Acá tenemos que, acá tenemos nosotros, por lo que hace al tratadista Serra Rojas, en su obra La proyección actual de la Teoría General del Estado, él nos dice, él nos dice que el término general aplicado a la teoría nos lleva a afirmar que la teoría del Estado no se propone estudiar al Estado de un modo absoluto, ¿sí? Porque, porque este tiene como característica la de ser históricamente variable y ofrece diversos caracteres en su evolución que impide construir una teoría general con carácter de universalidad. Acá entonces, este tratadista lo que nos trata de decir es que es una teoría bueno, nunca es una teoría cambiante, ¿no? Porque tenemos que, bueno, de una u otra forma se va a ir analizando lo que son los aspectos políticos que se van presentando en el Estado, para que toda vez que el Estado, tal y como hemos dicho, es un ser cambiante, no es un ser bueno, que se va transformando, que se va modificando, que se va actualizando, ¿no? De ahí entonces que van a ir cambiando lo que son las concepciones, ¿no? De ahí, bueno, por lo que hace a este tratadista, Serra Rojas, pues bueno, que tenemos que es uno de los tratadistas más importantes
más importantes que se analizan en nuestra carrera, tenemos que, bueno, por lo que hace a la concepción que nos da, entonces tenemos que el Estado debe de estudiarse en toda su magnitud, ¿no? Se debe de analizar por lo que hace al espacio, a las condiciones, al tiempo, ¿no? Al tiempo, sí, o sea, cómo se está presentando, pero sin que dejemos a un lado lo que son sus antecedentes, ¿no? Los antecedentes también los debemos de analizar, ¿no? Bueno, entonces tenemos por lo que hace al objeto material y formal de la teoría del Estado, bueno, tal y como habíamos comentado, ¿no? La teoría del Estado estudia y analiza el origen, evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. Esto es lo que nosotros vamos a analizar en esta materia, ¿sí? El cómo se origina, cómo va evolucionando, cómo se estructura y cuál es su funcionamiento y cuál es la finalidad, ¿no? Todo esto es el objeto de estudio de la teoría del Estado. O, tal y como habíamos comentado, ¿no? Puede ser teoría del Estado o bien teoría general del Estado, ¿vale? De una u otra forma, es la misma materia, ¿no? Nosotros podemos encontrar libros ya sea de teoría del Estado o bien de teoría general del Estado, ¿no? Pero los dos hacen referencia al mismo estudio, ¿no? De una u otra forma van a estudiar al Estado, ¿vale? Tenemos entonces, por lo que hace el objeto material de estudio de esta materia, tenemos que es el Estado mismo en su totalidad, ¿sí? En su totalidad. Ese va a ser el objeto material, el Estado en su totalidad, con toda su gama de conexiones e influencia que va a tener el Estado en la vida social. Y tenemos por lo que hace al objeto formal, vamos a tener que acá va a estar conformado por las perspectivas que cada una de las ciencias que apoyan a esta teoría, a esta teoría del Estado, le va a suministrar, ¿sí? ¿Sí me explico, compañeros? Tenemos entonces el objeto material, estamos hablando que es el Estado, ¿no? El objeto material es el Estado se va a estudiar el Estado con su gama, con sus conexiones, con las influencias que tiene en la vida social. Y cuando hablamos nosotros del objeto formal de la teoría del Estado, acá tenemos que va a ser el análisis del Estado, pero este análisis va a ser de acuerdo a la información que aporta las ciencias que tienen relación con esta materia, ¿no? Bueno, acá podríamos hablar de lo que es el derecho administrativo, derecho constitucional que podríamos encontrar, pues bueno, también podríamos encontrar acá lo que es la sociología, ¿no? La sociología, la psicología, la historia, ¿no? O sea, todas las demás ciencias que van a aportar información a esta materia, ¿sale? Bueno, y también podríamos comentar por lo que hace a la teoría del Estado, tenemos que esta disciplina y su campo de estudio, el por qué lo estudiamos, va a tener su justificación
toda vez que es muy importante para realizar estudios en materia política, en materia jurídica, ¿no? Sí, de ahí radicaría la importancia de esta materia, ¿no? Tenemos también por lo que hace, bueno, nosotros podemos hablar de lo que son las teorías, ¿no? Tenemos que el término teoría ha sido utilizado de diferentes maneras, ¿no? La teoría se comprende como una serie de ideas que una persona tiene de algo, las cuales pueden estar lejos de la realidad o simplemente son ideas para las cuales no se han ideado procedimientos empíricos relevantes para medirlos, ¿no? Tenemos nosotros entonces, cuando hablamos de la teoría, teoría del Estado, bueno, nosotros vamos ahora a mencionar en qué va a consistir esta teoría, ¿no? Tenemos nosotros que vamos a definir primero en qué consiste la teoría, ¿no? Tenemos que la teoría va a ser un sistema lógico que tiene como propósito comprobar diversas circunstancias y con base en este proceso se va a deducir o postular otras ideas aplicando reglas y razonamientos, ¿sí? Tenemos entonces que a través de esta teoría el propósito es generar nuevo conocimiento o nuevas ideas, ¿no? Acá tenemos entonces que la teoría también ha sido definida como un sistema de pensamientos o ideas, ¿no? Como un campo dentro de la ciencia política, como un esquema conceptual o bien como una interpretación o punto de vista, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la teoría de carácter científico, vamos a tener que está basada en el planteamiento de un sistema abstracto, hipotético, deductivo, que nos va a fijar una descripción científica en base a un conjunto de observaciones o experimentos. La teoría científica, bueno, se va a regir por hipótesis o supuestos que los científicos se encargan de verificar, ¿no? Por ello se puede afirmar que las teorías existen no solo en las ciencias naturales y las ciencias exactas, sino que va a existir en todos los campos de estudio, ¿no? Desde la filosofía hasta la ciencia social, ¿no? Si ustedes recuerdan, anteriormente decían, bueno, igual se decía que solamente ciencia eran, pues todas aquellas materias que tenían relación con el método científico, ¿no? Y bueno, de ahí entonces hacían un lado lo que era nuestro campo de estudio, ¿no? Bueno, pero ahora bueno, ahora ya con los estudios que han habido, bueno, ya tenemos que también estamos hablando de ciencia, ¿no? Que la ciencia también puede estar involucrada tanto en aspectos sociales, ¿no? Tenemos entonces que aquí, con esta evolución histórica de la teoría del Estado, nos lleva ahora a realizar una reflexión acerca de la naturaleza científica como disciplina que se ocupa del estudio del Estado, ¿no? Acá tenemos, bueno, de igual forma, ¿no? Ahora cuando realizamos una investigación, pues también debemos de aplicar, bueno, cuando se realiza una investigación en materia jurídica, bueno, también se debe de aplicar lo que son, bueno, se aplica lo que es el método científico, pero de una forma diferente, ¿no? No lo vamos a aplicar de igual forma como en una materia exacta, ¿no? De las ciencias exactas, ¿no? Okay. Bueno, entonces tenemos que la teoría del Estado se dedica al estudio, origen, desarrollo, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado, ¿no? De ahí entonces que decimos que realmente, bueno, a eso se refiere lo que es la teoría, ¿no? De una u otra tenemos que es un sistema lógico que tiene como propósito comprobar diversas circunstancias y con base en ello
deducir o postular ideas aplicando reglas de razonamiento, ¿sí? A través de ellas se va a generar nuevo conocimiento. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que a través de la teoría del Estado se va a analizar al Estado de manera general, como en la realidad, de la vida, ¿no? Tenemos acá entonces que acá para poder realizar estas investigaciones, estos estudios, pues se va a realizar diferentes teorías, ¿no? Bueno, acá debería decir tipología, ¿sí? No topología, tipología, compañeros. Tenemos que en la actualidad se distinguen o pueden distinguirse tanto en el campo de las ciencias como en el de las humanidades 4 sentidos de la palabra teoría. La primera sería teoría opuesta a la práctica. Acá tenemos que acá vamos a hablar que es un conocimiento especulativo. La teoría es un conocimiento especulativo independiente de toda aplicación, o que también se podría mencionar que es una serie de hipótesis cuyas consecuencias se aplican en toda la ciencia o a una parte importante de la misma, ¿sí? Estamos en esta, ¿no? Decimos entonces que por lo que hace a la palabra teoría, tenemos cuatro sentidos, ¿no? Tenemos la teoría opuesta a la práctica, la teoría opuesta a la hipótesis, la teoría opuesta a la doctrina y la teoría como sinónimo de meditación y especulación, ¿sí? Tenemos por lo que hace a la teoría opuesta a la práctica, tenemos que acá se habla de un conocimiento, ¿no? Es un conocimiento especulativo o independiente de toda aplicación. Tenemos que acá va a haber una serie de hipótesis cuya consecuencias se pueden aplicar en toda ciencia o bien en una parte importante de la ciencia. Tenemos acá el que va, bueno, acá por lo que hace a esta teoría opuesta a la práctica, tenemos que la teoría se considera como el conocimiento, como un conocimiento puro, ¿sale? Como un conocimiento puro, este conocimiento lo que nos va a producir es una reflexión y esta reflexión bueno, va a ser toda actividad orientada o encaminada hacia el exterior. Y tenemos aquí nosotros que en las ciencias, en las artes o en las disciplinas humanísticas hay una parte teórica, especulativa, en la que se van a establecer los principios, los postulados, las formas y las reglas que van a establecer las normas de cómo hacer para un fin exterior, ¿sale? A eso se refiere esta teoría opuesta a la práctica. La teoría opuesta a la hipótesis, acá vamos a tener nosotros que acá va a existir un sistema lógico que se va a integrar por diversas hipótesis en un campo de conocimiento.
también van a existir reglas que nos van a orientar a la comprobación de las hipótesis, las cuales ya fueron comprobadas en la teoría. Acá tenemos que la teoría, bajo un proceso lógico y sistemático, nos va a permitir estructurar científicamente en función a los principios que ya están establecidos por la teoría, ya con anterioridad vamos a tener entonces un ámbito de conocimiento, ¿sí? Acá vamos a tener que la diferencia que vamos a encontrar en la teoría opuesta a la hipótesis con la teoría opuesta a la práctica es que en la teoría opuesta a la práctica la diferencia va de la opuesta a la hipótesis con la práctica, vamos a tener que bueno, tenemos entonces que aquí tenemos aquí entonces, por lo que hace a la diferencia que vamos a encontrar, es que, bueno, tenemos que la primera está basada en conocimientos científicos y esta existe en los textos de diversos tratadistas. Y tenemos que, bueno, en cambio la hipótesis aún vamos a tener que es una proposición que está sujeta a comprobación, ¿no? Esta comprobación como posible solución al problema que fue planteado, ¿sí? Es decir, vamos a tener un método de verificación. ¿Ok? En la teoría opuesta a la doctrina, acá tenemos que acá va a ser va a haber una contraposición de términos teoría contra doctrina, ¿sí? Tenemos acá, acá vamos a tener una confusión, ¿no? Acá algunos autores la consideran como, lo consideran como sinónimo lo que es teoría y doctrina, ¿no? Pero tenemos que, bueno, que va a ser totalmente diferente, ¿no? Tenemos que la teoría obedece a ideas sometidas a las reglas de la lógica y de la verificación, ¿no? Y la doctrina no depende de estas cuestiones, ¿no? De verificarse y para que se pueda considerar verdadera, ¿no? Acá por lo que hace a la doctrina tenemos que el valor de la verdad es impuesta por un grupo de personas, ¿no? Entonces acá tenemos que esta teoría opuesta a la doctrina, pues en eso va a radicar su diferencia, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la teoría siempre es considerada objetiva, ¿no? Es imparcial de los hechos y de las verdades, ¿no? ¿Sí? Acá, bueno, acá sí tenemos entonces que la teoría es objetiva, imparcial de los hechos y de las verdades. Y la doctrina implica una posición, ¿no? Una posición frente a determinados hechos o verdades, ¿no? Es una decisión de voluntad basada en la aceptación de ciertas categorías, ¿no? Entonces a eso se refiere la teoría opuesta a la doctrina. Y la teoría como sinónimo de meditación y especulación, acá vamos a tener nosotros tenemos nosotros acá en esta teoría tenemos que bueno, que parte de su origen etimológico, ¿no? Acá va a tener una visión atenta y concentrada a las cosas, ¿sí? Y bueno, por lo que hace a especular, vamos a tener que la especulación va a ser un acto de reflexión, ¿sí? Tenemos entonces que, por lo que, bueno, esos serían los tipos de teoría que podríamos encontrar, ¿no? Tenemos que la investigación que se realiza en la teoría del Estado se puede realizar con una pluralidad de metodologías, ¿no? Es decir, se puede
Es decir, se puede establecer cualquier método siempre que sea aplicable en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, porque estamos hablando que la teoría del Estado, bueno, decíamos, no es una disciplina académica, es una disciplina compleja, y su naturaleza es esencialmente reflexiva y crítica, ¿no? Bueno, también tenemos que esta teoría del Estado, esta disciplina, bueno, va a tener relación con otras disciplinas, como es la ciencia política, la filosofía política. También podemos encontrar, bueno, que decíamos, también podría tener relación con lo que es el derecho constitucional, derecho administrativo, la sociología, la psicología, ¿no? Bueno, ok. Bueno, entonces, recapitulando lo que estábamos comentando, nosotros podemos decir entonces que el campo de estudio de la teoría del Estado vamos a tener nosotros que va a ser el Estado, ¿no? El Estado, pero bueno, este Estado lo vamos nosotros a analizar desde que son sus antecedentes, desde que son los antecedentes en cómo se desempeña este Estado, cuáles son los problemas que hay en este Estado, ¿no? Decíamos que acá también van a existir, lo que es la teoría del Estado va a tener relación con otras disciplinas, ¿sale? Tenemos, o por lo que hace a esta teoría del Estado, tenemos que, bueno, esta materia se estudia, bueno, se estudia en todas las universidades, ¿no? Es una materia obligatoria en todas las escuelas de Derecho, también es obligatoria en las escuelas de Ciencias Políticas o bien de Gestión Pública, ¿no? Tenemos que acá, por ejemplo, el estadista Rosina Villegas, cuando él nos da el concepto de Estado, él nos dice que que el Estado es una persona jurídica, ¿no? Es una persona jurídica con poder soberano, la cual va a estar constituida por una colectividad humana determinada territorialmente, determinada, determinada territorialmente, y el fin de esta comunidad es la creación y aplicación del derecho al cual se encuentra sometida, ¿no? Bueno, ahí tenemos, bueno, de acuerdo a esta definición que nos da este tratadista Rosina Villegas, pues tenemos todos los elementos que conforman al Estado, ¿no? También tenemos otro tratadista, Mario de la Cueva, él nos dice que el Estado no es el territorio, sino que solo lo supone, ¿no? Ni tampoco puede ser la comunidad ni el gobierno, sino que es toda una unidad, ¿no? Bueno, la unidad de estos tres elementos, ¿no? O bien es la personalización de la comunidad organizada en un territorio. De una u otra forma nos vuelve a hablar de lo que son los elementos del Estado, ¿no? También tenemos que, vamos a encontrar, decíamos que se encuentran también varios estudios por lo que hace a esta materia de teoría del Estado, ¿no? Podemos encontrar estudios sociológicos, toda vez que, bueno, como ya sabemos, ¿no? La sociología va a estudiar a la sociedad, ¿no? A la comunidad, ¿no? De una u otra forma tenemos que para que pueda existir nuestro Estado, pues necesitamos de este elemento que se llama población, ¿no? De este elemento que se llama población, este elemento que de una u otra forma también es variable, ¿no? Es variable, es cambiante, ¿no? Tenemos que también acá podríamos hablar de otra rama que también puede tener relación con lo que es la teoría del Estado, decíamos que es la filosofía jurídica, puede ser la filosofía jurídica, la sociología jurídica, o bien el derecho público, ¿no? Derecho administrativo, ¿no? Tenemos acá entonces que bueno, y todas estas ramas del derecho van a tener relación con lo que es nuestro
nuestra materia de teoría del Estado, ¿no? Tenemos también que el Estado como objeto de conocimiento de esta materia y también el Estado es el objeto de conocimiento de la política, vamos a tener que la teoría del Estado es una de las ciencias que en conjunto constituye lo que es la enciclopedia política, ¿no? Ya que es también se puede considerar una rama de las ciencias políticas en un sentido amplio, ¿sí? Toda vez que de una u otra forma también se analiza este elemento en esta materia, ¿no? En teoría general del Estado, ¿no? ¿Cuál es este elemento que se va a analizar? Pues analiza lo que es el gobierno, ¿no? Ya que entraría lo que es nuestro derecho político, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Bueno. Igual también, bueno, si nos vamos a lo, decíamos, ¿no? El ser humano es un ser sociable por naturaleza, ¿no? Y también se nos dice que es un ser político, ¿no? Es un ser político igual por naturaleza, ¿no? Bueno, de ahí entonces que también podemos establecer que esta materia de teoría general del Estado tiene relación con otras materias de derecho, ¿no? Bueno, entonces nos quedaríamos hasta acá, ya vimos un poquito de qué trata nuestra materia. En la siguiente clase vamos a tratar de ver cuáles son los conceptos que existen del Estado y vamos a empezar a analizar lo que son los elementos del Estado, ¿sí? Estaríamos viendo el tema 1, ya tienen información en la plataforma, favor de leerlo, ¿sí? Se llama concepto del Estado y elementos, ¿sí? Para que nos empecemos a trabajar el día jueves. Nos quedamos hasta aquí, que tengan bonito día, gracias. Gracias, profe, bonito día. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, compañeros, que descansen. Hasta luego, profesora.